viendo no solamente en Europa, sino también principalmente en Estados Unidos. El programa de estímulos fiscales en Estados Unidos va a ser muy potente, cerca de 8 puntos del producto, y debería estar llevando a Estados Unidos a un crecimiento cercano al 5%. Para la eurozona el crecimiento esperado está más cercano de 4%. Hay dos temas importantes que van a ser características dentro de las perspectivas de cara al 2022. Uno de ellos tiene que ver con los actuales problemas de suministros de insumos, de abastecimiento de insumos para toda la actividad industrial global, principalmente por una recuperación más rápida de la esperada de la demanda, ¿no? Las economías, después que han empezado a reaperturarse tras las restricciones impuestas por el COVID, han tenido, impulsadas por estos programas de estímulo, por el programa de vacunación a escala global, una recuperación más rápida que está presionando el abastecimiento de insumos. Eso genera un problema en el corto plazo, pero creemos que va a ser un aliciente para que la actividad económica mundial siga en buen ritmo en el 2022. Y también estamos viendo que a futuro se va a ver mayores presiones de inflación, que ya la estamos viendo desde ahora, algo que en principio debería ser transitorio. Sin embargo, esa temporalidad podría durar algunos trimestres más, así que probablemente la inflación la veamos descendiendo a un menor ritmo hacia finales del 2022. Esos son los principales hechos para el próximo año. Con Mario Guerrero también conversábamos sobre la carencia de insumos y los efectos de la variante Delta y otras variantes del COVID-19 en la economía mundial. Esto fue lo que nos dijo. Sí, ya venimos observando, como comentaba, problemas en el abastecimiento de suministros, algunos de ellos, por ejemplo, problemas en los semiconductores, que han hecho que varias automotrices reduzcan sus planes de producción en lo que resta del 2021 y probablemente en parte del 2022. Problemas en los puertos, en el abastecimiento, sobre todo porque la variante Delta del COVID ha afectado en mayor intensidad a los países asiáticos y está produciendo encarecimiento de los costos portuarios, relativa escasez de contenedores, también va de la mano con la mayor demanda mundial, y todo ello ha incrementado los costos. Hablamos de costos de fletes, costos portuarios, costos de embalajes, y ejercido presión también sobre los precios de las materias primas, ¿no? Y eso es en principio lo que está presionando la inflación en la mayor parte del mundo, y países, principalmente los de América Latina, están siendo más sensibles a este tipo de cambios y obligando como consecuencia de ello a una reacción por parte de los bancos centrales que han empezado a subir sus tasas de interés. Entonces, este tipo de principios, de fenómenos, que son principalmente fenómenos de oferta, son teóricamente fenómenos temporales. El problema aquí es cuál va a ser la duración de esa temporalidad, ¿no? En condiciones normales podríamos hablar de 3 a 6 meses, pero este evento, que es similar a un evento que sucedió en el 2008-2009, parece que puede durar un poco más por las factores subsecuentes que están detrás de esa evolución, ¿no? Podrían ser algunos trimestres, por eso que la expectativa es que puedan estas presiones empezar a ceder hacia fines del 2022. ¿Cuáles son esos factores subsecuentes que están detrás? Principalmente la recuperación de China, ¿no? China, que fue el país donde se originó el COVID, fue uno de los pocos países que no se contrajo en su actividad económica en el 2020, ellos crecieron un poco más de 2%, en el 2021 están creciendo cerca de 8% y la expectativa es un crecimiento de 6% para el 2022. Entonces es una demanda muy fuerte que puede llevarnos a un nuevo nivel de demanda mundial y por lo tanto el retroceso de los precios no volvería a niveles prepandemia, ¿no? Sino que tomaría un ritmo de una dinámica mucho mayor. Las perspectivas inflacionarias, decisiones de la FED, así como del Banco Central Europeo, fue otro de los temas de los que conversamos con Mario Guerrero. Estas son sus impresiones. En el caso de la inflación, pues sí, ha sorprendido a la mayoría de analistas y a nivel global, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos ha repuntado a cerca de 5%. Las últimas cifras parecen haberse estabilizado. Lo mismo ha sucedido en América Latina. Creo que para todos los bancos centrales entienden que este fenómeno es transitorio, pero más que un fenómeno de demanda, es un fenómeno de inflación por costos, ¿no? Por el lado de la oferta.
La duda que tal vez tienen los bancos centrales es en qué momento empiezan a revertir esos efectos. La naturaleza, ¿no?, de los factores que están detrás nos hacen prever que no sea tan transitorio, que probablemente tome un poco más de tiempo. Por lo tanto, ello va a impulsar que los bancos centrales tomen acción, ¿no? Porque más que la inflación, los bancos centrales toman acción respecto de las expectativas de la misma, es decir, lo que la gente cree que va a suceder. Para la Reserva Federal pensamos que se va a tomar su tiempo. Ellos han adecuado un poco el manejo de la política monetaria, siendo algo más tolerantes con la inflación. En Scotiabank prevemos que recién a partir del 2023 vamos a empezar a observar incrementos en la tasa de interés de referencia, que hoy en día están en 0,25, aproximadamente un cuarto de punto cada trimestre, para llevarla a 1,25 a finales del 2023. No obstante, otros bancos centrales están adelantándose a esas decisiones, ¿no? Canadá, por ejemplo, lo haría a mediados del 2022, y es más, América Latina ya lo viene haciendo desde este año, ¿no? Hemos visto como los bancos centrales de Brasil, de México, Colombia, Chile y Perú están ya en un proceso de normalización monetaria, que en realidad habían bajado las tasas de interés a niveles mínimos por la pandemia, y una vez que la economía se empieza a recuperar, es lógico pensar que también esas tasas de interés empiezan a normalizarse. Lo que ha gatillado esa normalización es estas mayores presiones de inflación. Venezuela, en el contexto internacional económico, esta es la perspectiva que se tiene respecto al país. Las expectativas, en realidad, para Venezuela es uno de los pocos países que aún se espera una contracción económica en el 2021 y en el 2022, principalmente a pesar de la recuperación importante que ha tenido el precio del petróleo y de los altos niveles de precio del oro, que están siendo crecientemente, están observándose una mayor producción. Definitivamente no logran compensar la caída que ha habido lamentablemente en la producción año a año de barriles de petróleo en Venezuela, puesto que lo que se necesita principalmente es impulsar mayor inversión en exploración petrolera, ¿no? En términos de reservas, sabemos que es una de las reservas más importantes del mundo, pero sin la inversión necesaria es muy difícil poder extraer el petróleo de esas reservas y capitalizar justamente eso en mayor crecimiento económico. ¿Podrá acceder Venezuela o no a los mercados financieros para poder obtener algún tipo de financiamiento? Esto fue lo que nos dijo. Estamos entrando, dado estas reacciones de los bancos centrales, a un entorno distinto de tasas de interés a escala mundial. Las tasas de interés en mínimos históricos que hemos visto durante la pandemia, ese periodo ya terminó. Ya estamos viendo cómo todos los bancos centrales casi en su conjunto están empezando, algunos en mayor medida, otros primero, pero habrán seguramente otros después, hasta la misma Reserva Federal, con un poco más de tiempo. Vamos a entrar a un entorno de costos de financiamiento más altos para todos los países, ¿no? Entonces, países que en adelante requieran de financiamiento en el mercado de capitales, pues lo harán a un costo financiero mayor que el que hubieran obtenido hace 6 meses o hace 12 meses. Y particularmente, claro, en el caso puntual de Venezuela se requerirá de dar señales de contundente confianza, ¿no?, y apertura de los mercados, puesto que, como sabemos, hay un deterioro significativo de su calidad crediticia en los mercados. La industria petrolera venezolana también fue analizada por el economista jefe de Scotiabank. Estas son sus impresiones al respecto. Las expectativas, en realidad, para Venezuela es uno de los pocos países que aún se espera una contracción económica en el 2021 y en el 2022, principalmente a pesar de la recuperación importante que ha tenido el precio del petróleo y de los altos niveles de precio del oro, que están siendo crecientemente, están observándose una mayor producción. Definitivamente no logran compensar la caída que ha habido lamentablemente en la producción año a año de barriles de petróleo en Venezuela, puesto que lo que se necesita principalmente es impulsar mayor inversión en exploración petrolera, ¿no? En términos de reservas, sabemos que es una de las reservas más importantes del mundo, pero sin la inversión necesaria es muy difícil poder extraer el petróleo de esas reservas y capitalizar justamente eso en mayor crecimiento económico. Nos corresponde hacer una pausa. En breve más de Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora vamos a ver otras informaciones que se han destacado en la materia.
Ante toda la expectativa y la matriz de opinión que está generando la aplicación de la reconversión monetaria en Venezuela, es importante que sepamos que lo único que va a cambiar en términos generales va a ser la forma de cómo se denomina el bolívar. Ya no vamos a tener 6 ceros y todos los montos que actualmente manejamos se van a dividir entre 1.000.000. El punto clave de esto es tratar de conservar la calma, mantenernos cuerdos, serenos, porque lo que vamos a ver en las cuentas bancarias una vez que se aplica la reconversión monetaria es una disminución de las cifras por eliminación de los ceros. Van a seguir siendo exactamente los mismos bolívares que tenían antes de que se aplicara la reconversión, solo ahora se están mostrando de una manera diferente. Es importante que bajemos los niveles de ansiedad, es importante que no nos preocupemos, es importante que tomemos decisiones inteligentes con relación a la reconversión. La diferencia de esta reconversión con relación a las anteriores es que ahora sí tenemos la posibilidad de una circulación multimoneda. Pese a que no estamos totalmente dolarizados como economía, sí existe la posibilidad de la circulación del dólar, del euro, del yuan o de cualquier divisa que sea fácilmente transable en nuestra economía. Por lo tanto, asumamos esta transición como una transición más de forma que de fondo, que de hecho es así económicamente hablando, y tomemos decisiones inteligentes basadas en eso. Lamentablemente nuestra economía sigue siendo inflacionaria, lamentablemente nuestra economía aún no cuenta con indicadores suficientemente sólidos para estabilizar el índice de precio. Sin embargo, esta reconversión y su implicación directa sobre el dinero que actualmente tenemos en cuenta solamente está referido a esa eliminación de cero. Esperemos que en los próximos meses, en los próximos años, nuestra economía logre la tan anhelada estabilización que nos permita entender que sí podemos volver a ser una economía con un solo dígito o menos de un dígito de inflación y que sí podemos estabilizarnos hacia una economía realmente adecuada a nuestra aspiración de calidad de vida. Pero no asumamos esta reconversión como una hecatombe, una catástrofe, porque la mayoría de los venezolanos están entendiendo que si bien el bolívar sigue circulando, hay otras opciones que complementan ese valor apreciativo de nuestro poder adquisitivo y creo que eso es lo que le está dando esa fluidez a esta medida, por lo menos para que no afecte de forma tan abrupta el bolsillo de los venezolanos.